Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, iniciamos dentro de poco, esperando que se vaya conectando la gente y preparando todo. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Cualquier cosa que queráis comentar en el chat. Bueno, mi compañera Cristina estará pendiente también por si hay algún problema técnico, no me escucháis o lo que fuera, pues me avisáis y sin más. Muchas gracias por estar aquí. Espero poder aportar algo, inspirar de alguna manera y nada, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es puramente mi perspectiva, ¿no? Que he ganado a través de pues, la experiencia y de haber escuchado, observado y investigado un poco sobre el tema. Así que nada, voy a compartir y empezamos. Perfecto. Bueno, supongo que podéis ver mi pantalla correctamente. Cualquier cosa, como decía antes, no dudéis en escribir por el chat, y avisar por ahí. Bueno, mi nombre es Danae, Gómez Lois. Estoy aquí desde Barcelona hoy y vamos a hablar de pues, el tema que da título a este webinar, que es cómo promover la creatividad desde el liderazgo. Y bueno, la idea detrás de este webinar es un poco pues iniciar a hablar de estos temas, ¿no? Desde Shifta, construyendo un poco material y contenido para lo que será el máster que vamos a dar inicio en noviembre. Un máster que se compone de 2 posgrados y que se centra pues en el trabajo de diseño estratégico y la innovación. Así que nada, espero que sea interesante y que queráis saber más, ¿no? Y contéis con, bueno, pues con todo el equipo de Shifta para entender qué posibilidades hay ahí en ese sentido. Inicio un poco presentándome más en profundidad. Esta es mi primera tarjeta de visita, mi primera tarjeta de negocios y es una tarjeta que hice, pues, como podéis ver, hace muchos años, ¿no? A una edad temprana y que, pues, creo que es interesante, ¿no? Que habla de esa voluntad, ¿no? De lo que queremos ser, de a dónde queremos llegar, ¿no? Que es bonito cuando uno mira atrás y dice qué interesante ha sido el recorrido, ¿no? O está siendo, o bien ha terminado. Esta tarjeta, pues claramente era una visión, ¿no? Una visión de ser diseñadora gráfica. Esa visión inició bien, se cumplió, ya que, bueno, pues muy pronto me fui a Estados Unidos, a Nueva York, a iniciar pues mis estudios al respecto. Y ahí estuve un tiempo inspirándome de pues, una ciudad que te da tantísima inspiración y hay tantísimos inputs constantemente, ¿no? Una ciudad donde pues puedes aprender cada segundo solo con pasear, ¿no? Alrededor. En Estados Unidos también, además de gráfico, me especialicé pues más en la parte de editorial, muy pronto, ¿no? En la carrera. Y posteriormente, ya en Los Ángeles, en la parte de diseño de experiencia, ¿no? Al final creo que ese salto se dio porque ¿no? De alguna manera me empezaba a preguntar el porqué de las cosas. Había conocido y viajado por muchas culturas y sentía la necesidad de, digamos, expresar más de una manera de hacer, ¿no? Ver qué impacto tenía el diseño en diferentes lugares y demás. Siempre he estado muy rodeada pues, del mundo tropical, de todos los países que lo engloban, desde Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y también yo creo que hay una parte interesante de toda esa mezcla de culturas y herencias que hay en estos países, ¿no? Que
nos inspiran tanto también, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene de la herencia? ¿Qué es lo que arraigamos al pasado? ¿Qué traemos de nuevo? Y con toda esa mezcla y este batiburrillo, ¿no? Que decimos, este shake de cosas, pues empecé pronto a preguntarme, pues como decía antes, ¿no? La razón detrás de todo esto, a preguntar el por qué y también a utilizar muchos post-its, tengo que reconocer. Y bueno, este por qué que me he preguntado tantas veces o que he preguntado tantas veces, pues me ha llevado finalmente al momento en el que estoy y que voy a presentar ahora, ¿no? Así que hola de nuevo, ya me conocéis un poco más. Y para explicaros un poco, ¿no? En el momento me encuentro pues como cofundadora con mi socia Valentina en la empresa que montamos y entramos a trabajar hace un par de años, que se llama Vandals. Y desde Vandals trabajamos en la investigación y la estrategia, ¿no? Que pues ese trabajo previo que posteriormente puede desbordar y puede abarcar, digamos, muchas disciplinas, desde el diseño digital al diseño de servicios, como el diseño gráfico, efectivamente, y de identidades. Y trabajamos desde aquí de Barcelona, pero para pues, clientes que tienen impacto en cualquier lado del mundo. Y nuestro objetivo al final es un poco desafiar este pensamiento convencional, ¿no? La convención es algo que es habitual en la sociedad, ¿no? Que al final, por repetición, por mímica, por que haya cabida de algo, es una tendencia que tenemos los individuos y en nuestras personalidades y, por ende, también en los negocios, ¿no? Entonces, lo que intentamos aquí siempre es pues, enfatizar lo que creemos que es el valor único que todo negocio, igual que toda persona, puede tener y aportar al mundo, ¿no? Entonces, este negocio tiene una serie de servicios o de productos que puede ser similar a muchos otros en el mercado, pero creemos que, bueno, hay una manera en la que encontrar el valor diferencial y para eso, pues, hay que desafiar el pensamiento que haya sobre la mesa, ¿no? Entonces, un poco el trabajo que hacemos es trabajar desde dónde se está ahora, analizar qué les rodea, cuál es la esencia de esa marca, ¿no? En qué momento a nivel de ciclo de la vida del negocio están, hacer un trabajo de visión y de futuros a dónde se quiere llegar y finalmente pues trazar una línea para ir de ese lugar en el que se encuentran a ese lugar a donde quieren ir, ¿no? Entonces, en esa línea, pues, trabajamos en las estrategias para accionar y para llegar a esos lugares, a esos futuros que nuestros clientes pretenden llegar, ¿no? Entonces, bueno, como este contexto para entender un poco, pues, de dónde vengo, ¿no? Cuál es mi bagaje, cuál es mi día a día ahora mismo. Creo que es relevante también para entender por qué estoy hablando de creatividad y por qué estoy hablando de liderazgo y desde esta perspectiva, ¿no? Al final, creo que liderazgo, bueno, es una palabra que es complicada y se puede coger con pinzas, pero sí que hay una parte de decir, no os preocupéis, ¿no? En esta sala me encargo yo de que eso ocurra, ¿no? Y creo que es un poco desde ahí donde pues, me gusta a mí tratarlo, no desde el líder considerado, ¿no? Jefe, personaje, rey, sino desde la persona que coge las riendas de algo en ciertos momentos, en ciertos espacios. Entonces, vamos a hablar como de tres temas principales y el primero que quiero tratar es pues la relación entre la creatividad y el liderazgo, ¿no? O sea, cómo potenciar uno con el otro, ¿no? Aquí creatividad aparece antes, pero podría aparecer también liderazgo. Al final se relacionan y se entrelazan, creo, entre ellas, ¿no? Entonces, en este primer tema, hago un pequeño contexto rápido, histórico, hiper simplificado, ¿no? De cómo las empresas han ido transformándose en la manera en que se organizan, ¿no? Cómo organizamos las personas en la actividad que se haga, ¿no? Entonces, vemos como inicia, ¿no? un momento en el que pues la jerarquía reina, ¿no? Y entendedme, esto continúa ocurriendo y hay empresas que continúan funcionando así, pero hay un progreso y creemos que, bueno, pues hay una evolución que todas deberían hacer, eventualmente todas lo harán, pero sí que es un momento inicial, ¿no? Que la empresa se genera, se aparece porque hay uno o varios fundadores o fundadoras que tienen una gran idea y que son capaces de hacer dinero con ella. Entonces, todo es muy ejecutivo, todo es muy departamental y todo está focalizado en el resultado, ¿no? Y en, pues, efectivamente, pues, en la ejecución y por eso, pues, los departamentos que se crean, ¿no? Principalmente de las finanzas, las operaciones y las ventas, ¿no? Y es foco, pues, que viene de la industrialización, viene de la productividad, de la eficiencia
y habla desde una parte pues puramente industrial y productiva y nada más. Dentro de esta evolución, claro, las personas van creciendo, somos complejas, tenemos necesidades, ¿no? Se generan también cambios radicales en la sociedad, las mujeres empezamos a trabajar y nos pagan por ello. Y dentro de toda esta complejidad y este crecimiento que ocurre, pues se requiere también de un cuidado de las personas, ¿no? De hacerlas sentir bien, de asegurarse que no se vayan. Hay un crecimiento a nivel competitivo, hay otras empresas y queremos cuidar a la gente para que no se vaya a trabajar a la competencia. Y dentro de este cuidar a las personas, pues también hay un crecimiento personal, ¿no? Empieza a haber, pues, digamos, habilidades que se valoran, que son distintas a las más objetivas y racionales y como hard skills, ¿no? Que se dice en inglés, a valorar otro tipo de cosas que son importantes, como pues es el arte, ¿no? El arte desde la idea de que es un departamento que es capaz de crear, de imaginar, de hacernos soñar, pero que todavía, ¿no? Vemos que tiene digamos, un propósito muy particular dentro de una empresa, todavía está separado del resto y es un propósito que es casi decorativo, ¿no? Y que sí tiene una función que se relaciona con la operación general de la empresa, pero que es algo puntual, difícil de vender y de convencer y que a lo mejor se hace solamente cuando el Cadillac, un último modelo, está listo y tenemos que presentarlo, ¿no? Entonces son momentos puntuales donde los artistas aparecen, ¿no? Y crean algo. Entonces ahora, bueno, con esta evolución, el arte pues evoluciona a otros tipos de creatividad, aparece evidentemente la publicidad, aparece el diseño en todas sus facetas y también pues el marketing, ¿no? Como la parte creativa y relacionada con la venta, etcétera. Y empezamos a ver pues otro tipo de organizaciones, ¿no? En la que sí que se requiere pues compartir y hablar entre diferentes departamentos quizás, pero que todavía pues hay una diferenciación, ¿no? Y que cada uno es dueño y protege lo suyo. Queremos creer que la evolución continúa, no estamos todavía en el siguiente paso 100%, pero que sí que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma fuerte, especialmente pues debido a la velocidad en la que la tecnología especialmente y todas las nuevas empresas entrantes, ¿no? Las startups, etcétera, tiene una velocidad que requiere de otro set of skills, ¿no? Requiere de una serie de habilidades distintas. Entonces la creatividad empieza a formar parte pues, de una manera de pensar, de una manera que se requiere transversalmente, ¿no? Y que es la gerencia la que le intenta transmitir a cualquier departamento y a cualquier actividad y que intenta incluso, ¿no? Ahora estoy hablando desde un punto utópico y optimista, termina la semana y estoy contenta. Pero sí que de alguna manera intenta aunar todo esto, ¿no? O sea, tiene como al final la creatividad tiene esa parte de diversión y de sueño y de juego, ¿no? Que nostálgico cuando éramos pequeños, en los que todos en el parque podemos jugar, ¿no? Entonces sí que hay una parte como que dinamiza muchísimo, ¿no? Los procesos y el trabajo a realizar. Entonces, bueno, ahora encontramos líderes que maravilloso, ¿no? Pueden ir en bicicleta dentro de la oficina y eso es normal. El único problema es seguirles, ¿no? Quizás, como en el caso de esta foto, para tomar notas. Pero bueno, ¿no? Creemos que sí que hay ahí un punto en el que cambia el paradigma, se dinamiza todo muchísimo. Todo esto nos lleva a hablar de esta relación, ¿no? De esta relación entre el negocio y la creatividad, que como hemos visto parece que siempre ha estado como aislada, ¿no? Y separada, y una cosa es una cosa y otra es otra, y no vamos a mezclar conceptos, pero en realidad, aún desde el inicio de los tiempos, la creatividad siempre ha sido una esencia fundamental, digamos, un atributo fundamental del espíritu empresarial, ¿no? O sea, el momento en el que se da inicio a un nuevo negocio o que se piensa en un nuevo producto, en un nuevo servicio, al final estás creando algo novedoso, ¿no? Y que tiene un encaje. Entonces, eso es la creatividad. De manera que, digan lo que digan, la creatividad lleva siempre eh, estando en el mundo de los negocios, ¿no? Pero sí que el nuevo paradigma es ser capaces de considerar que la creatividad sí se puede manejar, sí que es tangible, ¿no? Sí que podemos demostrar el valor y el retorno que tiene y podemos contabilizarla, podemos justificarla, podemos investigarla. Y creo que ese es un cambio que una vez hacemos también, ¿no? Cada uno de nosotros, aumenta su valor y lo posiciona pues, en el nivel de ejecución o de gerencia que realmente pues,
aporta esa transversalidad a una empresa, ¿no? Entonces, bueno, primer reto para los líderes es conseguir transmitir pues ese valor que tiene la creatividad en el mundo de los negocios, que es al final pues donde estamos tratando ahora mismo la creatividad y el pensamiento creativo. Y un poco cambiar esta conversación, ¿no? Habéis escuchado o incluso habréis tenido esta conversación muchos de vosotros, ¿no? En la que alguien le pregunta qué te dedicas y la otra persona responde soy creativo. Se me ponen los pelos de punta. Soy creativo, ¿no? Como categoría. Y responde, no, a lo mejor más en detalle, hago publicidad. Y el otro lado, ¿no? Quizás tiene una sensación de, wow, de envidia, ¿no? De qué increíble, qué cool es ser creativo. Yo no soy nada creativo, ¿no? No soy nada creativa. Al final, creo que un poco lo que pretendemos, ¿no? Desde ese trabajo, pues, de liderazgo y de conseguir transmitir el pensamiento creativo, es que el soy creativo porque haces publicidad, porque eres diseñador UX, porque haces branding, cambie a ser un paradigma en el que todo el mundo pueda serlo, ¿no? Y que no necesites estar en un sector creativo, en una industria creativa, para considerarte creativo, ¿no? Entonces, transmitir esto también es importante porque cambia mucho, ¿no? El explicar también pues la metodología, el proceso, cómo es, ¿no? No estoy sentada en un sofá, que lo tengo, ¿no? Pero no estoy sentada en un sofá teniendo ideas, ¿no? El proceso es mucho más complejo, el proceso tiene momentos, hay que respetarlos, ya lo hablaremos. Y al final el objetivo es, estoy ayudando a alguien, estoy ayudando a algo, puede ser ayudar a un proceso, puede ser ayudar a las personas, puede ser ayudar a mi empresa, desde el pensamiento creativo, como project manager, como persona que se dedica a las ventas, como fundador de un negocio, de cualquier sector, o como ingeniero, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma también democratiza un poco este concepto de ser creativo, del pensamiento creativo, para que objetivo absoluto, llegue más gente, se use más y todos nos entendamos mejor, ¿no? Y dinamice los negocios, aúne, ¿no? Cuente con la opinión de todo el mundo y sobre todo pues, solucione hacia las personas los problemas reales que tienen. Desde este punto, es un momento ideal, digamos, y que tiene muchísimo sentido que los líderes cada vez sean más creativos, que adopten este pensamiento creativo en su trabajo, porque al final vivimos en un mundo de constante cambio, ¿no? Que el entorno puede cambiar por segundos, por momentos, de una manera radical, no solo a nivel macro, ¿no? A nivel económico, evidentemente, y social, sino también pues a nivel de micro tendencias, de cosas pasajeras que no sabemos cuánto tiempo se van a quedar, ¿no? De innovaciones y disrupciones a nivel tecnológico, ¿no? Yo he pasado de hablar con mi socio de qué palabra usar a hablar con ChatGPT de qué palabra usar, ¿no? Seguimos discutiendo, pero por otros temas, ¿no? El pensamiento crítico va hacia otro lugar. Pero sí que, ¿no? En este momento en el que todo va tan rápido y la velocidad es tan grande y todo puede cambiar tanto, ¿no? Porque la velocidad lleva teniendo un tiempo, ¿no? Este momentum lo tenemos hace rato, quizás desde, no sé, los 80, ¿no? Y el boom tecnológico, etcétera. Pero es el tema de cómo puede cambiar radicalmente todo, ¿no? Independientemente del sector y lo importante que es tener herramientas para poder responder a eso, ¿no? Entonces hablábamos del conocimiento, ¿no? Y aquí, como ejercicio, ¿no? No tenéis que escribirlo, pero si intentamos listar cuántas maneras, por ejemplo, de pagar conocemos, podemos listar algunas que forman parte de nuestro contexto, de nuestro entendimiento de la cultura, de lo que nos rodea, etcétera, pero realmente son solo aquellas que conocemos las que vamos a listar, ¿no? De manera que ¿qué ocurre si alguna de las cosas que ahora mismo utilizamos para pagar cambia? ¿Qué ocurre si deja de existir el cash, el efectivo? ¿Qué ocurre si no tenemos teléfono? ¿Cómo pagaríamos? ¿No? ¿Qué ocurre si de pronto los pagos se dan a través de unas monedas que no son las monedas que cotizan en bolsa, ¿no? Sino otras internas de los países o solamente digitales? De esta manera tenemos que empezar a imaginar tantas maneras de pagar como puedas, ¿no? Y en este imaginar maneras de pagar, no sé, uno se ilumina, ¿no? Cuando te dicen imagina, cuando te dicen lista, es como, vale, vamos a listar, ¿no? Conocimiento, tal, pensar, todo lo que sé, experiencia. Cuando dicen imaginar, ¿no? Es todo es posible y
hay tantas maneras como tiempo tengas para que yo te diga cómo podríamos pagar, ¿no? Y puede ser desde el método, ¿no? Desde me voy a insertar algo para no tener que llevar ningún objeto y poder pagar, hasta pues el tipo de moneda, etcétera, ¿no? No hace falta ser economista, no hace falta ser director de un banco, no hace falta ser especializado en este sector, sino que todos somos capaces de imaginar, ¿no? Y de hecho podemos hacerlo y mucho, ¿no? Al final, a donde quiero llevaros, ¿no? Es esta idea que dice, ¿no? Que el conocimiento realmente es limitado, pero la imaginación lo abarca todo, ¿no? Entonces podéis hacer todos los cursos de Shifta y ese conocimiento es maravilloso, pero es limitado a quizás todos los cursos que hoy en día tiene Shifta. En cambio, si aprendemos a pensar de una manera creativa, a imaginar, a estructurar nuestra metodología, al final esto podemos utilizarlo para cualquier cambio, para cualquier momento, en cualquier sector, ¿no? Y es una herramienta que queda, ¿no? Que permanece y que nos da fuerzas, digamos, ¿no? Como si fuera un arma, ¿no? Para un guerrero, para lo que venga, ¿no? Para realmente este cambio de paradigma mañana. No le tengo miedo porque voy a ser capaz de pensar en otra manera de hacer, ¿no? O en una solución para esta problemática que ha surgido. Bueno, terminamos esta primera fase de introducción y entramos un poco en el tema de cómo desafiamos estas normas, ¿no? Estas convenciones que hablábamos antes, que están establecidas, ¿no? Que forman parte del colectivo en el que vivimos, de la sociedad, que evidentemente son cambiantes de un país a otro, de un tipo de empresa a otra, incluso de un sector a otro, pero hay unas que he intentado listar, que creo que son muy comunes de todas y simplemente para que nos ayude a narrar cómo podemos desafiarlas, ¿no? Entonces, como lo he hecho, es a partir de una serie de cartas, ¿no? Como si fuera una baraja de juego. Y son solo algunas de las cartas que podemos utilizar, ¿no? Al final, cartas hay tantas como imaginación se tenga y conocimiento de diferentes metodologías se tenga, pero bueno, son algunas como un poco pues para despertar este desafío de alguna de estas normas. Dicho esto, lo he estructurado un poco en base a esta regla de la creatividad, ¿no? Que tratamos siempre pues, en las sesiones de co-creación especialmente, pero intentamos también aplicar al día a día, aunque es más difícil, incluso a nivel personal. Y es la idea de construir sobre las ideas de los demás, ¿no? El evitar la confrontación, ¿no? Y evitar que la idea se termine en cuanto alguien la explica y decir, no, esto no es posible, por este motivo, y responder con un, vale, esto es la realidad, sí, lo acepto, no lo puedo cambiar porque tú lo has dicho y por tanto existe, pero vamos a agregarle algo más, vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Esta mentalidad, esta manera de hablar, digamos, y de accionar conversaciones y incluso dinámicas a nivel empresarial y de trabajo, ayuda a que la idea sea continuista, ¿no? Si alguien te dice que esto no es posible, tú puedes decirle, vale, esto no es posible, entonces en base a eso vamos a crecer sobre ello, vamos a idear con esta norma, con en este stopper, esta barrera que me has puesto sobre la mesa, ¿no? Y al final es curioso, pero siempre hablamos, ¿no? Es más fácil ser creativo cuando tienes una serie de barreras que serlo con un lienzo en blanco, ¿no? Para la mayoría de gente, porque al final sabes a dónde agarrarte, ¿no? Y qué accionar, qué palancas hay, etc. Dicho esto, le damos con la primera, ¿no? La gran norma establecida en la que nos encontramos muchas veces, que es no hay recursos para invertir en esto. Cuando hablamos de recursos, especialmente hablamos de recursos económicos, no hay dinero para invertir en esto, pero pueden ser otras cosas, ¿no? Puede ser tiempo, personas, talento, etcétera. Entonces aquí propongo unas cartas que podemos jugar para romper con esto, ¿no? Y la primera puede ser el valor, ¿no? Hablar del valor que tiene hacer una cosa y el valor relativo que tienen las cosas, ¿no? El valor es un tema que me gusta tratar y que, como podéis ver desde el inicio de la presentación, pues hemos tocado. Pero al final el valor habla de qué es lo que realmente tiene sentido y conecta y no habla de recursos y de inversión particularmente, ¿no? Podemos llegar a transmitir el mismo valor con 1 euro o con 1 millón. Y realmente pues es un tema de una decisión económica y operativa y financiera de la empresa, cuánto se quiere invertir. Evidentemente pues hay que analizar hasta
cuánto se puede invertir y a cuánta gente va a llegar, pero al final esta marca de moda, una moda de lujo conocida en España, Loewe, es una marca que podría perfectamente hacer un photoshoot, ¿no? Con las mejores luces, con los mejores modelos, y simplemente esta es una manera en la que transmiten y comunican, en este caso, pues su pieza, que es este pantalón, jean, vaquero, que tiene su logo en las rodillas, y es la sensación, el valor que quieren transmitir, que va mucho más allá de cuánto dinero les ha costado, ni cuánto tiempo les ha costado, o qué fotógrafo de renombre había detrás, ¿no? de esta tal. Entonces, bueno, lo que propongo es repensémoslo, ¿no? Ser creativos en pensar el valor que se tiene que aportar y cómo tiene que aportarse, ¿no? Otra carta que se puede jugar es la colaboración, quizás no hay recursos internamente, pero cómo podemos colaborar para que con otra gente accionemos esto y en conjunto tenga sentido para todos y ocurra y se lleve adelante, ¿no? Pues este ejemplo de CaixaBank, ¿no? Que es un banco, una caja catalana que tiene cabida pues, en todo el país y en otros países. Quería hacer un trabajo, una línea pues mucho más inclusiva, ¿no? Para personas con diversidades funcionales, en este caso para ciegos, y el trabajo lo terminaron haciendo y colaborando con la ONCE, que es una organización de los ciegos, personas invidentes en España, y esa colaboración con el conocimiento de unos y con toda la red que tenían, ¿no? Por parte de, pues eso, de esta organización que es especialista y la Caixa desde la parte de conocimiento económico, financiero, etcétera, pudieron generar pues una solución como esta, ¿no? Y por otro lado, y por supuesto, la carta del MVP, ¿no? Del mínimo producto viable, es decir, vale, me estás diciendo que no puedo construir la iglesia completa, pero por lo menos con esta cruz, ¿no? Podré comunicar algo y podré valorar si eso tiene sentido y continuar a partir de aquí, hacerlo crecer. El ejemplo que pongo es de esta compañía Casper, que es una compañía que revolucionó mucho el mercado de los colchones en Estados Unidos porque los empezó a vender online, porque como no tenían dinero para tener tiendas, empezaron a venderlo puramente online. Cuando les decían, estáis locos, la gente tiene que probar el colchón, tocarlo para comprarlo, nunca lo comprarán online, y vaya que lo hacen, sí que funciona. Pero bueno, para empezar, ellos no tenían recursos para competir, por ejemplo, a nivel de marketing con la palabra colchón por los competidores que tenían. Era imposible, nunca jamás lo conseguirían. Entonces, le dieron la vuelta, ¿no? Y a nivel creativo, pues idearon esta campaña de marketing en la que la gente que buscaba a altas horas de la mañana, que no podía dormir, que sufría problemas de insomnio les aparecía la publicidad, ¿no? Entonces, de esa manera, pues estaban pagando por palabras y por tramos de horas de publicidad, etcétera, que eran los más baratos, los más bajos y los que a nadie le interesaba y, sin embargo, pues tuvieron muchísimo éxito. Saltando a la segunda norma, hablamos del tiempo, ¿no? Como otro recurso, y pasaremos más rápido en esta, pero cuando hablamos de tiempo, de nuevo, ¿no? Podemos el tiempo relativizarlo muchísimo, desde el concepto de, pues, hacer un experimento para obtener resultados rápidos, hacerlo desde un MVP, quizás, y con esos resultados crecer, investigar y generar un siguiente experimento, ¿no? Y hacerlo como en momentos mucho más puntuales, en vez de proyectar y trabajar en un proceso más largo y esperar a que todo esté listo, pues empezar con pequeñas cosas que no nos lleven tanto tiempo, que puedan ser pop-up, ¿no? Que puedan estar en un espacio de periodo de tiempo concreto y luego desaparezcan, y que nos dé agilidad y que nos dé resultados en corto plazo, ¿no? A corto plazo. Y, obviamente, pues hacer una hoja de ruta en la que digamos, vale, no me das todo el tiempo que necesito para hacer esto ahora, desarrollarlo ahora, pero prométeme que esto va a ser una línea en la que no vamos a parar de desarrollar de aquí a X tiempo, que se defina a nivel estratégico. Y es el concepto, pues, ¿no? Que se trabaja mucho en el mundo digital. O sea, si tuviéramos que esperar a que Slack, ¿no? O Buffer, como está aquí en el ejemplo, o Airbnb, estuvieran terminados absolutamente para presentarse al mundo, hubieran perdido muchísimo tiempo y conocimiento en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, es este roadmap. Y, bueno, pongo el ejemplo de Buffer, que concretamente tiene un roadmap, una hoja de ruta de su producto digital abierta, que es una tendencia, ¿no? Que ocurre en muchas startups tecnológicas, que la tiene abierta al público, ¿no? También para dar una sensación de transparencia y de que no os preocupéis, tiempo al tiempo las cosas se están haciendo.
Siguiente norma habla de la prioridad, gran palabra, ¿no? Esto no es prioridad para la empresa. Cuando esto no es prioridad para la empresa, normalmente se asocia también con los anteriores puntos, ¿no? No hay recursos, o también habla de no sé qué sentido esto tiene ahora, ¿no? Entonces, aquí siempre las prioridades, ¿no? Normalmente dentro del mundo empresarial se hablan con números y se hablan desde el punto de vista eh, pues, o económico o de impacto a nivel datos. Entonces yo recomiendo hablar de la misma manera, ¿no? No por estar en un departamento o tener un proyecto que sea más pequeño, menos transversal para la empresa o menos inmediato, porque quizás es un tema más de innovación, no quiere decir que no podamos hablar de negocios, no quiere decir que no podamos hablar con datos y contrastarlos y coger las prioridades de la empresa, informarnos, ¿no? Quizás no tenemos la suerte de que gerencia, ¿no? O la parte directiva nos transmite eso, pues vamos y lo buscamos, vamos y lo preguntamos y hablamos en el mismo idioma, ¿no? Y, por supuesto, la carta centrada en el usuario, ¿no? La de, vale, crees que no es una prioridad, pero resulta que quizás hay que hacer este cambio porque mira lo que ha ocurrido, ¿no? Este hombre accidentalmente en nuestra web, caso hipotético, ha comprado sin querer 60 pares de gafas de lectura y ahora tenemos que lidiar con que tiene que devolverlas todas, ¿no? Nos va a costar más eso que reparar el problema que hemos hablado que hay en este botón, quizás, ¿no? Entonces, bueno, hablar desde realmente insights, ¿no? Descubrimientos reales, necesidades reales, problemáticas reales que tienen las personas al interactuar con estas soluciones, este servicio que se ofrezca, pues es también una manera, ¿no? Neutral, digamos, y no confrontativa de romper con esta norma establecida de las prioridades. Por otro lado tenemos la gran frase, esto siempre se ha hecho de esta manera. Es una frase que para mí aparentemente parece fácil contrarrestar, creo que es sencilla, pero luego me he encontrado en conversaciones que me han sorprendido, ¿no? De cómo la gente puede arraigarse tanto de una idea a una manera de hacer y creer que es infalible y que no importa el tiempo y nuevos entrantes y nuevos competidores y que la gente evolucione, que siempre será siendo la mejor manera. Pero hay cartas que se pueden jugar y una de ellas es pues la investigación, sin más, ¿no? Demostrarlo no desde la subjetividad de yo creo que, ¿no? A mí me parece, sino desde realmente pues un trabajo de investigar qué está ocurriendo, cuál es el impacto que está habiendo en el sector, cuál es el impacto que está habiendo en sectores adyacentes, qué tendencias de consumo hay desde los usuarios, ¿no? O las audiencias objetivas de este negocio y mostrarlo también, no solo con números, sino también impactando con soluciones, con ideas que inspiren y que rompan, ¿no? Con esta idea establecida. En este caso ponemos el ejemplo de Jacquemus, que es una marca de moda de lujo, ¿no? De entry level, ¿no? Que su especialidad pues, y sus elementos claves son los bolsos, estos bolsos pequeños, coloridos, maravillosos, que todavía no tengo, pero que cómo han cambiado el paradigma ellos del lujo y especialmente el mundo del retail, ¿no? De cómo se vende. Es muy interesante, lo hacen a través de pop-ups, lo hacen a través de cápsulas y colecciones temporales y muy asociadas con la temporalidad del momento, ¿no? Pues cuando es verano en Europa, cuando es Navidades para la gente que las celebre, etcétera. Y lo hacen desde la creatividad, lo hacen desde el storytelling, desde la narrativa, desde la imaginación y desde la experiencia. Y pues es un ejemplo, ¿no? De siempre se ha hecho de esta manera, ¿no? Las tiendas de lujo son así, hay vitrinas, la gente no toca el producto, tiene que haber una persona que esté interesada realmente, que veamos que viste de cierta manera para que le atendamos, le hagamos caso y le mostremos con guantes este Louis Vuitton. Y viene Jacquemus y dice, pues yo voy a abrir un pop-up en París, en el centro de París, 24 horas abierto, que sea como una vending machine, ¿no? Como una máquina que pones el dinero, lo vende y tal, que no necesita tener nada ni nadie alrededor más que una pantalla, un método de pago y los productos, ¿no? Entonces, bueno, pues plantean pues romper con todo este paradigma, con toda esta idea. Y otra carta que se puede jugar es diciendo, de acuerdo, no tenemos que ir a más, no tenemos que expandir, no tenemos que cambiar, quizás es simplemente optimizar. Es decir, no vamos a dejar de hacer muebles, señora empresa que se dedica a hacer muebles, pero quizás vamos a cambiar la manera en que lo hacemos.
o quizás optimizamos el producto, quizás optimizamos el servicio, quizás menos puede ser más después, ¿no? En este caso, pues el ejemplo es IKEA, ¿no? Esta marca sueca que pues ha revolucionado sin duda el concepto digamos, de democratizar el diseño y acercar las posibilidades de mobiliario a todo el mundo desde pues, la optimización en el sentido más productivo, ¿no? Y no soy experta en el área, pero sí que pues desde un proceso en el que el assembling, ¿no? El poner esto en conjunto y tener toda la cama montada y que te la compren y tener que transportarla montada, pues desde luego es más caro que esté desmontada y que ese trabajo lo hagan las personas, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio de paradigma que quizás tiene sentido y es aplicable pues, a tantísimas otras empresas y soluciones. Y finalmente, bueno, hablamos de la opinión, un gran tema también, ¿no? Y lo subjetiva que es peligrosa, pero hay que jugar con ella, existe y somos animales y muy emocionales y no vamos a dejar de poner nuestra opinión por delante, ¿no? A veces incluso los que somos profesionales y tenemos las metodologías lo seguimos haciendo, pero sí que pues en esta norma en la que normalmente la opinión válida, ¿no? Es la de los stakeholders que tienen más años en la empresa, ¿no? La de aquellos que conocen sobre el sector, sobre la industria, sobre nuestra manera de hacer en esta empresa. Las cartas que podemos jugar es escuchar a la gente nueva, darles voz y voto, porque las cosas que tienen que decir son interesantísimas, ya sea porque gente que viene de otra cultura y nos puede aportar una visión que no tenemos aquí, ya sea porque somos una empresa envejecida y vienen nuevas generaciones y nos pueden decir cosas que le preocupan a la juventud, que lo sabe de primera mano, ¿no? Y no tiene que ser un experto ni haber hecho una gran investigación, simplemente lo sabe porque lo es. O al acercarnos también a gente que ha venido de otra industria, de otro sector, y precisamente eso es lo interesante, ¿no? Poder cruzar conocimiento, aprender de un sector totalmente distinto y opuesto y decir, hey, escuchemos esto, esta persona que viene del sector de la alimentación tiene todo el sentido que nos aporte la visión del disfrute y más experiencial para nuestra empresa de interiorismo. Así que, bueno, jugar con este concepto de dar espacio y motivar a que la gente nueva que traiga otra perspectiva sobre la mesa, ¿no? Y que ayudemos a abrir perspectivas, a ver otros ángulos en los que se pueden hacer las cosas. Y para eso, pues, también es lo interesante, ¿no? Del gran palabra, el talento y el talento joven, pues para que realmente aporte algo, ¿no? Y traiga cosas sobre la mesa. Y por otro lado, la carta que vuelve a salir, la podríamos poner, prácticamente todas son intercambiables, por eso es un juego, por eso es divertido, pero pues especialmente la del usuario, ¿no? La del usuario debería estar siempre, podríamos tatuárnosla. Usuario, audiencia, cliente, persona, planeta, ¿no? Hay muchas cosas las que mirar, pero al final es la idea de que qué pasa cuando esto sale fuera, cómo impacta, escuchémoslo, recojamos data al respecto y veamos las opiniones de quien está utilizando esto desde fuera, ¿no? Entonces es una manera pues subjetiva y al final sí, neutral de nuevo, ¿no? De decir, no lo digo yo, lo dicen los usuarios, no lo digo yo, lo dice, ¿no? Las personas que llevan usando esto tanto tiempo, escuchémosle. Al final, la toma de decisiones puede quedarse en el mismo grupo de personas, pero sí que un poco es la idea de cómo podemos motivar a que se piense de otra manera, desde otra perspectiva y qué herramientas tenemos para hacerlo. Voy a beber un poco de agua, si quieres hacer lo mismo. Vale, aquí saltamos a, ¿no? Dentro del paradigma y lo que hemos visto, de cómo está el panorama, ¿no? ¿Qué normas hay establecidas? Dios mío, socorro, qué estructura tan fija, cómo puedo moverla, pues usar estas cartas, ¿no? E intercambiarlas en los diferentes momentos, en las diferentes normas y barreras que se os planteen. Pero además de eso, que son puntos específicos, ¿no? Soluciones concretas para confrontar, digamos, solucionar esta confrontación, también hay un trabajo de base fundamental y constante de promover la creatividad, ¿no? Quizás pues no nos encontramos con
tantas barreras, pero nos cuesta promoverla, ¿no? Nos cuesta que esté viva y que todo el mundo la sienta y la cree suya y que se generen los espacios. Entonces vamos a tratar un poco este tema. Y pues partiendo de esta regla, ¿no? También otra regla de la creatividad, que creo que es muy interesante, ¿no? Que sale de, bueno, pues de unos eventos que se realizan en Silicon Valley concretamente, con los grandes líderes a nivel de pensamiento creativo en el mundo tecnológico, ¿no? Gente que viene de Google, de Airbnb, etcétera. Y un poco su conclusión, después de un seminario que hicieron de varios días, ¿no? Sobre el tema, es esta, que creo que es interesantísima, ¿no? Y que habla de este concepto de que uno no puede dirigir o controlar la creatividad, ¿no? Al final uno dirige para la creatividad, para que se genere, para que ocurra, ¿no? Para que haya cabida y haya espacio, ¿no? Habilitar ese espacio para que crezca, ¿no? Y no es un tema, pues, como una planta, ¿no? Que podamos tener un seguimiento constante y decir, venga, planta, crece, o quiero que crezcas recta. Eso no funciona así, ¿no? Al final es simplemente, pues eso, generar el ambiente propicio, que tenga la tierra adecuada, el riego adecuado y el apoyo adecuado, sin que sea demasiado, pero que estés ahí presente para que, pues, crezca fuerte y esté bien, esté viva por mucho tiempo, ¿no? Esta regla, pues, también conecta mucho con esta frase de Tim Brown, que tenía que estar ahí, ¿no? Que es el liderazgo creativo, ¿no? Dice que no es sobre que los líderes se vuelvan más creativos, ¿no? Bueno, también palabra, ¿no? Más creativo, no sé qué significa, pero bien, ¿no? Se dice. Pero no es sobre esto, no es sobre ser más creativo, sino es sobre los individuos y lo que decíamos antes, cualquier persona en cualquier momento puede ser un líder y trabajar desde el liderazgo creativo. Es sobre estos individuos que fomentan la creatividad, ¿no? Realmente, que generan esos espacios y que lideran esa manera de pensar y de hacer, ¿no? No importa en el organigrama donde te encuentres, no importa los años de experiencia que tengas o cuánto sepas sobre ese sector y ese tema, ¿no? Importa la capacidad que tengas de fomentar esto y de hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Con esto, simplemente, pues algunas recomendaciones para promoverla, ¿no? La primera es animar a las personas a que se hagan preguntas y a que hagan preguntas. Quitarse el miedo de hacer preguntas es muy importante, ¿no? No preguntas inquisitivas que toquen donde duelan, ¿no? Sino preguntas realmente que vayan a generar, que vayan a provocar, pues, solución, ¿no? Más ideas. Finalmente, pues eso, que ayuden a crecer y a descubrir cosas que a lo mejor no sabíamos, ¿no? He ido para otro lado. Otro tema para promoverlo, ¿no? Es crear un criterio, ¿no? Una serie de objetivos, de puntos a los que llegar, que sirva como filtro para la toma de decisiones, ¿no? Al final pasa mucho que llegados a un punto, de nuevo, aparece la subjetividad, ¿no? Yo creo que eso es mejor, no, pero ¿por qué va a ser mejor eso? Eso es mejor. Al final, volver a un criterio nos puede ayudar a realmente decir, efectivamente, ¿no? Esta idea es mejor, no porque tú lo creas o yo lo crea, ni porque sea tuya, ni porque sea mía, sino porque realmente esto va a servir, ¿no? En base al criterio que definimos al inicio, a estos objetivos que nos hemos puesto, a esos problemas que hemos encontrado que hay, esto es lo que va a responder mejor, ¿no? Entonces, bueno, ayuda un poco a hacer este checklist una vez que pues, tenemos ideas de tomar decisiones, etc. Por otro lado, si manejamos equipos, incluso si no los manejamos de manera constante, sino simplemente en una sesión, en una reunión que tú hayas convocado, potenciar que las personas se muevan por sus pasiones, ¿no? Funcionamos mejor cuando estamos cómodos, cuando estamos haciendo lo que nos gusta, cuando estamos disfrutando y, por tanto, ¿por qué no, no? De hecho, ahora vengo de hacer un workshop con mi socia, con un equipo de una marca de moda en la que trabajamos con la directora creativa, que es una persona pues hipercreativa, visceral, impulsiva. Y claro, la dinámica del workshop que hemos pensado ha tenido que ser en base a esa personalidad, ¿no? A sentirse que se sienta, o sea, hacer que se sienta cómoda en el medio, ¿no? A generar una dinámica en la que se sienta a gusto, ¿no? Entonces hemos traído materiales, telas, revistas, recortes y hemos jugado a sacar la información que necesitábamos a través de los métodos en los que ella suele trabajar, ¿no? Y que son su pasión. Y ha salido diciendo, Dios, cómo disfruto de, ¿no? Estar viendo revistas de interiorismo y de moda y recortar, ¿no? Hace mucho que no lo hacía quizás y me lo he pasado bien y hemos sacado lo mejor de ella. ¿Por qué? Porque estaba motivada
y es un micro momento, ¿no? Entonces, eso a lo largo de un equipo, de manejar un equipo, ni hablar, ¿no? Es decir, pues eso, dejar cada uno que se desarrolle en lo que más le interesa y que aporte eso, ¿no? A la mesa, a la discusión. Por otro lado, confiar en el proceso, ¿no? Es un tema que, bueno, pues evidentemente lo que hablábamos antes, hay una metodología, hay un proceso, hay una manera de hacer que la ha pensado mucha gente a lo largo de la historia, que por supuesto se puede repensar, que lo haremos. En el máster, de hecho, lo haremos, ¿no? De ver todas las opciones que hay, todas las metodologías que hay. Pero sí que confiar en que hay un proceso y que cada momento se sirve para algo, ¿no? Especialmente pues, el double diamond, ¿no? El doble diamante, en el que a veces estamos en momentos de abrir, de descubrir, de explorar, todo vale, y que hay momentos de conversión, de decidir, de tomar decisiones, de concretar. Es importante también, ¿no? Para promover que seamos creativos en todos los momentos, ¿no? Y no nos vayamos demasiado lejos o estemos pensando en cosas muy concretas cuando en realidad toca abrir y explorar todo lo posible a vida y por haber, ¿no? Por otro lado, la idea de el no enamorarse de las ideas, el desprenderse de la idea como algo propio, como algo que se puede adueñar uno, como que tiene nombre y apellidos, y tratarla simplemente como energía, ¿no? Una energía fluida que cambia, se construye, se modifica, no es líquida, ahora es hielo, ahora se evapora, no importa, es un proceso. Esta idea puede ser regenerativa, ¿no? Una idea cuando la desechamos no desaparece, no se va a un agujero negro, ¿no? Se queda en la mente de todos nosotros, se queda en un archivo, importante documentar, y podemos volver a ella y revisarlo y quizás ahora no tiene sentido, pero en 2 años lo tiene. O no tiene sentido para mí, pero viene una persona nueva y le ve otro sentido. Entonces, no enamorarse de ellas y desprenderse, pero tampoco pues dejarlas y eliminarlas. Todas son válidas para algo. Y pongan pues este ejemplo, ¿no? Esta es una marca Miu Miu, una marca también de moda, en la que al final, con toda su ropa vintage, ¿no? De todos los años, desde los 40 a los 80 creo que es, y tiene una colección ahora, una colección cápsula de todos los diseños que han ido pudiendo recolectar de tiendas vintage y retro de todo el mundo, y han hecho una nueva colección con ideas nuevas, con todo lo que han aprendido, con el director creativo, la directora creativa que esté ahora mismo encabezando el proyecto, a partir de ideas suyas, ¿no? Tuvieron la idea de hacer un pattern o de escoger este material y ahora pues, ¿no? Las utilizan de otra manera. No enamorarse de que la chaqueta de cuero era de esa manera y para siempre tendrá que ser así. Hicimos esa chaqueta, funcionó, si no, quizás no la sacamos a la luz porque no tenía sentido, no pasa nada. Una foto de la naturaleza. Aquí un tema es, ¿no? Que recomendamos mucho es casar la investigación a la práctica. Es un trabajo que todo el mundo que nos dedicamos a la investigación de alguna manera o que creemos que es importante en el proceso nos cuesta vender, ¿no? Dentro de la empresa a un cliente no importa. Por eso, desde Vandals no es algo que puedas comprar por separado. El pack es completo, no puedes escoger las patatas. Las patatas van con la hamburguesa, hamburguesa con patatas y no una de las dos por aparte. Y es al final la manera en la que lo haces, ¿no? Lo que sí que es entendible es que la gente tenga la sensación de no puedo pararme durante 3 meses para que descubras algo, pero sí que podemos tratar la investigación como también un trabajo continuo, una práctica continua en la que descubrimos, sacamos, accionamos, entregamos, ¿no? A los diferentes equipos que tengamos que entregar o la solución, sacamos y continuamos iterando e investigando una vez que eso está fuera del mercado, que nos da una información riquísima, ¿no? Mucho más que a lo mejor la que podríamos descubrir antes. Entonces, bueno, es como poder encontrar ese balance ideal de ritmos en la que la investigación y la práctica van a la par y está todo el mundo contento. Y también, bueno, la imagen, ¿no? Evidentemente hablamos de la polinización de ideas aquí en ese sentido, porque eh, es un poco una constante, ¿no? El decir, descubro algo porque está en el mercado, eso me informa lo siguiente que estoy desarrollando, ¿no? Entonces es como un poco también, o el feedback que te puede dar otro departamento, viene corriendo el de ventas y dices, esto está funcionando increíble, no lo sé, ¿no? O sea, al final es como realmente conseguir que sea un engranaje que funcione y lleve a la máquina para adelante, ¿no? Vale, otro sería la definición de objetivos, ¿no? Es importante definirlos, está claro, tenemos que llegar a algún lugar, tenemos que medirnos por algo, nos van a ayudar muchísimo, pero dar la libertad de que cada uno
llegue con sus propios métodos. Es también creatividad encontrar métodos, maneras de hacer, metodologías, ejercicios, procesos para llegar a una solución, ¿no? Entonces, no es solo la solución lo que es creativo, sino la manera en que llegamos a ella. Y por otro lado, pues inspirar, y por último, inspirar y despertar curiosidad en las personas acerca de todos los futuros posibles, ¿no? Acerca de lo que viene, ¿no? Acerca de lo que puede llegar a ser el mundo y siempre hablar pues un poco desde la parte de la visión, ¿no? De a dónde nos va a llevar esto, a dónde nos va a impulsar, o lo contrario, qué pasaría si esto lo hacemos, ¿no? Nos vamos a hundir. Es un tema de, finalmente, de visualizar un poco más allá, ¿no? De la inmediatez, ¿no? Sin hablar de consecuencias, de posibilidades y de todas las que hay. Y dicho esto, y para terminar, simplemente, pues, como podéis ver, este perfil de líder creativo es tan, digamos, amplio como personas hay en el mundo, ¿no? Cada perfil va a ser único por una serie de cosas y además creo que también es creatividad construir el tuyo propio, ¿no? El hecho de que, bueno, pues tu experiencia en la vida te haya enriquecido y tú tengas este perfil, pues va a ser interesante y eso hay que también contarlo y utilizarlo y eso es también ser creativo. Pero bueno, como resumen, pues sí que hablamos de un perfil que tenga un pensamiento crítico como manera realmente de pensar constantemente, ¿no? El mindset, que sea la manera en la que abordas las cosas, ¿no? En la que te acercas a trabajar sobre algo. Que realmente el enfoque sea siempre centrado en el usuario, centrado en la persona a la que le estamos dando el servicio, la solución. Aquí cuando hablo de usuario hablo de todo tipo de usuarios, aquí hay que hablar de inclusividad, hay que hablar de investigación y también estoy hablando del planeta o los animales o el entorno como usuario, que es todo un tema, ¿no? No solamente la persona que aprieta un botón, mucho más allá. Y un tema de, pues, desde el pensamiento creativo de colaboración, y cuando hablamos de colaboración es transversal, multidireccional, ¿no? Es gente de fuera de la empresa con gente de dentro, gente de un departamento con otro, de diferentes niveles de conocimiento, de experiencia, y cuanta más mezcla, diversidad, mejor, evidentemente, en todos los aspectos. Y trabajar mucho desde trabajamos constantemente con personas, no solamente los usuarios, pero quien nos acompaña, con quien colaboramos. Entonces, trabajar mucho desde la empatía, ¿no? Desde el escuchar antes de hablar, el de preguntar por qué realmente, ir al fondo de los problemas y no hacer suposiciones. Y creo que esto conecta mucho con la autenticidad. Este perfil que tú creas y que tú tienes y que es único, pues habla de autenticidad. Creo que esa parte del arte que todavía mantiene el diseño y la creatividad en general es la autenticidad, ¿no? Es el tema de que sea único, de que me lo crea, de que haya unos valores detrás, no sé, de que al final haya una conexión real, ¿no? Y que no sea simplemente chapa y pintura, sino que realmente pues la máquina funcione, los asientos sean cómodos, estén pensados ergonómicamente para que yo pueda conducir, ¿no? Que vaya más allá. Y finalmente, pues esa metodología y ese proceso que existe, que sea estratégico, que piense a nivel de negocio, no solamente en nuestro pequeño departamento con nuestros pequeños objetivos, sino el impacto que tiene más allá. Y finalmente, pues algunos hábitos para cultivarla, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? Esos son los míos, resumidos. El primero es desconectar. Desconectar quiere decir pasear, entrar en lugares, leer cosas y mirar cosas que sean totalmente distintas y descontextualizadas de los retos creativos que tengas. Y hablar de estos retos creativos con gente que no está en tu sector. Y aquí yo siempre digo, los baristas, los camareros son tus mejores aliados, aliadas. Son las personas que están ahí atendiendo y te ven y con las que sales una conversación y que tienen muchísimo conocimiento de todo en el mundo. Y creo que es interesante, ¿no? De repente, pues, ver otra perspectiva, plasmar esto, ¿no? Hablar de tus preocupaciones, pero eso, impactarte de cosas muy diferentes y descontextualizadas de tu sector. Por otro lado, conectarte profundamente, aprovechando este concepto de content snacking. Me ha gustado mucho ese término que he aprendido hace poco, que es el snack, ¿no? El ir pillando un poco de contenido de aquí y de allá,
que estamos absolutamente impactados por eso en nuestro día a día, ¿no? Voy en el transporte público, lo abro un momento, me estoy aburriendo en la reunión o en el webinar que me están dando, lo abro un momento. Al final es simplemente el hecho de aprovecho todos esos momentos para tener activos en todos tus canales de noticias tendencias de inspiración que te puedan impactar y que puedas guardar para después, ¿no? O porque puedas ver un momento y luego cuando vuelves a conectarte a la reunión digas, voy a sacar esto, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, en Google conectada la Muesli Bar, que es un plugin, ¿no? Que se tiene que ves una pestaña, pues tienes una serie de novedades, de tendencias, de diseños que se han hecho. Newsletters, una serie de newsletters que sean interesantes, comprobadamente interesantes, no demasiadas que te llenen el inbox de spam, sino pues algunas que realmente te están aportando, ¿no? Otro canal, por ejemplo, aparte de obviamente Instagram y todas las cuentas que puede haber allí, más allá de ver los desayunos o las vacaciones de tus amigos. Y a nivel de WhatsApp, Trend Watching es un canal de tendencias que envía una tendencia al día a través de un canal de WhatsApp, una conversación, y que, bueno, es una cantidad que podemos digerir, digamos, ¿no? Y que siempre la terminas leyendo, la recomiendo. Y finalmente, reflexionar, ¿no? Reflexionar desde el punto de reevaluar, reciclar, reflexionar, lo que hablábamos, todas las ideas establecidas que haya hasta ahora, hasta el momento, que tú tengas, ¿no? Tus puntos de vista, tus percepciones, es decir, o sea, llevo mucho tiempo diciendo esto, repitiendo, realmente, esto tiene sentido, esto es real, lo voy a investigar. O voy a hablar con alguien que creo que tenga otro punto de vista para ver, ¿no? Contrastarlo. O sea, al final es reconsiderarse, revisarse, y también no solamente a ti y tus pensamientos, sino ideas que incluso, lo que hablábamos antes, que se hayan rechazado, o soluciones que se crean completas, ¿no? También replanteárselas y reflexionar al respecto. Y dicho esto, una frase que no le gusta mucho a mi socia y que creo que es muy interesante, que es, si eres la persona más inteligente en la habitación, quizás estás en la habitación equivocada. Y es también la idea de estar rodeado de gente que te inspire, finalmente, y que te provoque pensar, hablar de otros temas, y no importa de qué, no estamos hablando solo de nuestro sector, sino de estar constantemente pues retado desde el mejor punto de vista, ¿no? Que puede uno estar retado, y al final eso siempre inspira y te hace abrir nuevas fronteras y paradigmas, así que bueno, cambiar de habitación si no estás en la adecuada, o ir a tomar un café con alguien con el que creéis que pueda realmente provocaros esto, o casaros con esa persona, no lo sé. Pero bueno, nada, simplemente como un poco de reminder, ¿no? De pensamiento, en el sentido de que también con quien nos rodeamos en nuestro día a día, desde el barista del café de la mañana hasta los amigos que nos cogen, también pueden ser muy inspiradores y provocarnos a pensar de una manera diferente. Y nada más. Muchas gracias. Ahora yo os hago esta pregunta, si queréis lanzar, me parece interesante escuchar pues, las barreras con las que os encontráis para promover la creatividad o para realmente conseguir trabajar desde este liderazgo creativo que hablamos. Y bueno, simplemente el chat queda abierto, entiendo, para alguna pregunta que queráis hacer. Tengo unos minutos más, sin problema me quedo. Y si no, pues largo y tendido podemos hablar. Me puedes contactar a través de LinkedIn o email directamente, y estaré encantada de saber más de vosotros y de ayudar en cualquier punto, y espero veros pronto también en los siguientes webinars que haremos, y también pues en este doble posgrado, que es un máster que trabajaremos a partir de noviembre con Shifta. Y nada, muchas gracias por todo. Una hora exacta. Nada, os veo por el chat ahora. Voy a aprovechar para beber agua. Yo tampoco tendría ninguna pregunta. Nunca tengo preguntas después del webinar.
Vale, veo una de Anderson que habla de cómo motivar a que las personas estén en la misma sintonía de crear. Qué interesante. Esto es todo un tema, sin duda. Em, Creo que efectivamente, ¿no? Hay un tema de cómo realmente podemos provocar, ¿no? Y es algo que a mí me gusta decir, provocar un ambiente, ¿no? Finalmente, tú entras a una habitación y hayas organizado tú o no la reunión, puedes provocar un ambiente, ¿no? Un ambiente que sea más óptimo o menos, ¿no? Para la creatividad. Así que al final, desde las dinámicas que escojas, al tono, ¿no? Al tipo de respuesta que das, ¿no? Yo creo que siendo consciente de todos estos puntos, de todas estas cosas, se puede conseguir que no que todo el mundo esté en la misma sintonía, sino que todo el mundo tenga el espacio al menos para crear, ¿no? Que todo el mundo encuentre que si dice algo no va a ser un problema, un error, o va a estar equivocado, o que realmente tiene ese lugar para hablar en este momento, se sientan cómodos, ¿no? Y para eso, pues hay que mover muchísimo las dinámicas de las reuniones y cómo hablamos con la gente, ¿no? Y encontrar que diferentes perfiles se encuentran cómodos, ¿no? Para la creatividad. Aquí mezclar, por ejemplo, eh, como diría, métodos puede servir mucho, ¿no? Es decir, hay gente que se comunica mejor hablando, gente que se comunica mejor escribiendo. Es un poco al final encontrar el encaje y encontrar espacio para todo el mundo. Veo otra pregunta que hace Carla que dice, ¿cómo ayudar cuando hay dudas paralizantes o pensamientos paralizantes? ¿No? Es un tema muy interesante también. El bloqueo, ¿no? El bloqueo dentro de la creatividad es difícil. Creo que cuesta mucho, sobre todo, arrancar. Cuando ya entres en una dinámica, pues es más sencillo, no te digo que es fácil, pero es más sencillo que fluya, ¿no? Y que la gente se sienta cómoda, pero sí que puede haber momentos, como dices, paralizantes, lo que bloquean. Creo que aquí puede ser interesante, por ejemplo, el hecho de cambiar, repensar la manera en que se ha hecho una pregunta o se ha enfocado un ejercicio, un reto o unos objetivos y hacerlos desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo. O simplemente pues preguntando por qué, ¿no? Preguntando por qué te sientes así, ¿no? O por qué crees que no podemos ir más allá, ¿no? Intentar profundizar un poco más en el bloqueo, entender de dónde surge para activar otra línea. Y si no, sin lugar a duda, buscar técnicas diferentes, ¿no? Por eso hablaba antes, ¿no? De la creatividad en el proceso, de ser creativos en la manera en que somos creativos, ¿no? Es un poco metafórico, pero realmente es así, ¿no? La creatividad no es solo, bueno, aquí tenéis unos post-its, quiero ideas, sino realmente accionar, digamos, pues eso, todos estos momentos y todas estas respuestas que queremos conseguir, ¿no? Vale. Aquí respondo otra pregunta. Valentina pregunta cómo fomentar el pensamiento creativo en momentos de mucha tensión o de estrés. Súper interesante también, porque, bueno, relacionada con la anterior quizás un poco en el sentido de que ese puede ser un gran bloqueo, ¿no? El estar relajado siempre ayuda a ser más creativo, sin lugar a dudas. Pero sí que creo que a lo mejor aquí puede jugar la creatividad un papel que es el de, en realidad, es pasárselo bien, es un poco descontracturante, ¿no? Y salir de estar delante del ordenador analizando y respondiendo todos los emails en bucle y de repente es como, vale, nos levantamos, nos activamos, ¿no? Hacer algo a nivel físico incluso ayuda mucho y decir, voy a tomarme estos 2 minutos que tengo, porque no tengo más, para pensar de otra manera, ¿no? Y entonces me salgo de esa habitación, me salgo de esta dinámica y lo aprovecho como un momento también para descansar y para energizarme, ¿no? Es decir, pues incluso eso, voy a tomarme un café y preguntarle este problema que tengo, este reto que tengo al camarero mientras como. Voy a aprovechar ese momento porque no tengo más. Pero ese ya puede ser un momento en el que te liberas y descubres cosas nuevas.
Vale, otra más que habla de cuándo parar un momento creativo, ¿no? Para empezar una etapa de evaluación. También muy interesante, ¿no? Bueno, todas muy interesantes, muchas gracias. Creo que sí que lo que hablábamos antes del proceso y la metodología, ¿no? Debería ayudar, debería ser como, digamos, lo que todos seguimos para estar en los mismos momentos, ¿no? Y saber cuándo abrir, cuándo cerrar, saber cuándo tenemos que concretar y cuándo podemos abrir y expandir. Delimitar esos tiempos y esos momentos creo que es importante, ¿no? Eh, y tienen que ser consensuados también con anterioridad, de alguna manera, ¿no? Para eso los calendarios mandan, las entregas, las presentaciones. Siempre puede cambiar una cosa en el último momento de la presentación, pero no durante la presentación, ¿no? Entonces ahí tienes un momento claramente en el que no puedes continuar. Entonces sí que de alguna manera es, digamos, los momentos en los que tienes que entregar, tienes que dejar ir porque ya has conseguido algo, aunque no sea lo perfecto, con la conciencia de que en el proceso, confiar en el proceso, vas a poder empezar a evaluar y esa idea creativa, esa solución que pretendes sacar, la vas a poder evaluar y validar y comprobar que efectivamente tenía sentido o no, y si no lo tiene, iterar, ¿no? También eso es muy importante. Es decir, vale, he tenido que entregarlo, he tenido que dejar este momento de creatividad y de generación y voy a evaluar si esto está bien o no, pero no está escrito en piedra, ¿no? No porque ya está entregado quiere decir que se termina aquí, ¿no? Entonces, pues es ese ciclo, ¿no? Un poco también que sea regenerativo, que sea iterativo y continuado, ¿no? Y que no termine tampoco de una manera cortante en la que todo lo anterior se elimina y desaparece, ¿no? No sé si he respondido tu pregunta, Ricardo. Espero que sí. Genial. Bueno, pues no sé si tenéis alguna última pregunta. Si no, simplemente nada, estamos en contacto. Y muchas gracias por haber estado aquí. Esto quedará grabado por si queremos repasar algo. Yo lo haré porque no sé muy bien qué he dicho, ¿no? Vamos a entrar en este bucle. Eh, y si, bueno, eso, queréis conectar para cualquier cosa, para cualquier duda, tanto conmigo como con cualquiera de mis compañeros de Shift, pues aquí estaremos. Muchas gracias.